Zaqueo puede haber tomado muchas decisiones, ¿no? Por varios motivos. Por ejemplo, miren, uno, hacerse loco. Zaqueo, tengo que comer contigo en tu casa. No, no, o sea, yo me voy de aquí, ¿no? No puede ser esto, ¿verdad? Es una trampa, es una burla, lo que sea. Puede haber tomado esa actitud. Otra cosa es, no, yo no puedo acercarme a Jesús porque yo soy un pecador, yo soy malo. Entonces, que Jesús no me llame y menos que entre a mi casa a comer. ¿No? Pudo haberse negado por varias maneras, o de varias formas, por varias razones. Pero lo cierto es que Zaqueo se alegra y efectivamente pum, prepara todo para comer con el Señor, ¿no? Y entonces cuando el Señor habla con Zaqueo, el Evangelio cumple su propósito, porque el Evangelio ha venido a establecer la continuidad en ese lugar. La continuidad de la palabra hablo, ¿no? De la palabra, no del plan del hombre. A culminar el plan de Zaqueo y a darle la continuidad a través de la vida de Zaqueo al plan de Dios, ¿no? Entonces, cuando Zaqueo escucha las respuestas eternas, estas respuestas, al llegar a la herida de Zaqueo, lo sanan. Entonces, cuando Zaqueo sana, ya Zaqueo, y ahí tú te vas a dar cuenta por qué sana, porque Zaqueo ya no tiene esta barrera de sufrimiento y de dolor que antes había, sino que Zaqueo puede gozarse, digámoslo así, o alegrarse, gozarse, ¿no? Con la respuesta que le ha dado el Señor. Y hay dos cosas que se manifiestan. Al lado de su gozo, ¿no? Se manifiesta también una libertad que Zaqueo no tenía. Zaqueo no era libre de entregar sus bienes antes, ni de restituir hasta 4 veces, pudiendo, es decir, teniendo la capacidad de hacerlo, pero al no estar libre, él no puede tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque su miedo lo ha esclavizado, ¿no? Su temor y su codicia lo han esclavizado de tal manera que él puede pensar que es libre, pero no lo es. Pero ahora que la palabra lo libera, entonces él puede disponer de su riqueza. Recién es libre. Antes no puede disponer de su riqueza. No puede disfrutar. Y esto es lo mismo que dice Eclesiastés, que Dios le ha dado a algunos hombres la capacidad de ser ricos, de hacer riqueza, pero no de disfrutarla. Es increíble. No puede disfrutarla. Es un engaño. Por eso dice la Escritura, el engaño de las riquezas. Porque no tiene la capacidad de disfrutar eso. Es como una discípula que falleció. Esa discípula estaba siempre guardando pan para mayo. Uy, no gastaban. El té filtrante tenía que tener 25 pasadas, creo. ¿Ya? Para una taza. Sí. Y ¿saben qué? Esta discípula estaba convencida de que iban a venir tiempos en los que iba a necesitar de ese recurso. Lo interesante es que cuando vino el COVID, porque es una de las víctimas del COVID, cuando vino el COVID, verdaderamente la riqueza que podía tener no le sirvió de nada. Y no había en qué gastarla. ¿Te das cuenta? Pues no podías salir y gastar el dinero. No podías ni siquiera salir a comprar cuando había COVID. Y el temor de morir cuando salías a comprar y todo eso. Bueno, la cuestión es que guardaba pan para mayo, ¿no? Pero más o menos por abril se murió. No llegó, ¿ves? No llegó a mayo, ¿no? No llegó a... Ahora, nosotros sabemos que está con Dios, es hija de Dios, pues, ¿no? Pero es que a veces esas raíces de engaño, de repente la gente no entiende, nosotros estamos alegres igual, porque ella se va al cielo, todos tenemos un tiempo, ¿no? Pero cada vida también deja una lección. El tema es entender que nosotros
cuando recibimos el Evangelio para que nuestro gozo se establezca, pero para que ese gozo aparezca cuando hay libertad. Si no hay libertad, no hay gozo. ¿Ah? El Evangelio me tiene que liberar. El engaño del enemigo es que yo tengo que hacer méritos para eso. O tengo que ser alguien, no sé, díganlo así de esa manera, esforzado. O tal vez quizás de alguna forma digno, ¿no? Pero es como que pedirle al hijo pródigo que sea digno. El hijo pródigo no va a ser digno nunca, ¿verdad? No puede ser digno. Así se crea digno. Así él piense que lo es, no puede serlo. Pero cuando llega al Padre se hace digno. ¿Por qué se hace digno? Porque cuando llega al Padre, el Padre, antes de verlo, a él como él se ve, el Padre lo ve como hijo. Lo abraza y lo besa. Esa es la locura del amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo y con Zaqueo. Todo el pueblo, todo Jericó, estaba en contra de que Jesús estuviese en la casa de Zaqueo. Y decían, si es profeta hubiera sabido a qué casa se mete él. ¿Se dan cuenta? O sea, si hubiese sido profeta se daría cuenta con quién está comiendo. ¿Ya? Porque esta es la primera visión que el hombre tiene, ¿no? Respecto a las circunstancias y el conocimiento que tiene el hombre y la confianza que tiene en ese conocimiento. Pero ahí está pasando varias cosas diferentes. Dios va a liberar a un hombre para que este hombre libere al pueblo. Lo va a usar para liberar a todo ese pueblo. Entonces, esta es la continuidad del plan de Dios. Por eso Dios lo escoge. Hoy los cristianos están confundidos. No entienden para qué Dios los va a liberar. Algunos dicen, Dios me va a liberar para que tenga plata. O Dios me va a liberar para que acabe mi carrera, o Dios me va a liberar para que haga un matrimonio, o Dios me va a liberar para que críe a mis hijos, Dios me va a liberar para que me den un aumento de sueldo, Dios me va a liberar para que viaje al extranjero. O sea, no tiene nada que ver eso. ¿No? Nada, eso no importa. Es decir, el medio es lo secundario, ¿no? Lo importante es lo que Dios va a hacer. ¿Sabes de qué te va a liberar? Del engaño de tu propia vida. Te va a liberar del engaño de tu plan. Te va a liberar de las raíces de engaño que hacen que tú no disfrutes de nada. No disfrutas de tu esposo, no disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tu tiempo, no disfrutas de nada puedes disfrutar. Porque todo el tiempo estás en estrés, todo el tiempo estás en la presión. Cuando sueñas con tus problemas. Cuando despiertas, lo ves a tu esposo, los problemas continúan. Entonces, todo esto es parte de la agonía del hombre. Y lo mismo, el hombre despierta, ve a la esposa, hay un problema más, y así sucesivamente. Los hijos son un problema, las finanzas son un problema, las deudas son un problema, el gobierno es un problema, el eclipse es un problema. Todo es un problema. ¿Ya? Todo está en contra. Y el hombre, mira, al hombre le dan plata, tiene un problema. El hombre no tiene plata, tiene un problema. Sí, por eso, cuando tiene un problema, y cuando no tiene un problema. No tiene la capacidad de disfrutar. No tiene tiempo para estar bien. Y las veces que está bien, o él piensa que está bien, es cuando está inconsciente. Es decir, cuando se duerme y no se acuerda. Solamente cuando no piensa, de repente en ese momento dice, oye, qué buen momento. O cuando se ha distraído, ¿se da cuenta? Cuando se ha distraído dice, ay, ¿cómo ha pasado el tiempo? No me he dado cuenta. Y hemos pasado un buen momento, ¿no? Uf, esa es una perla, ¿no? Una perla, no una chispita, hay una perlita en medio, ¿de qué? Un pedacito de oro en medio del desierto, ¿no? Pero nosotros entendemos, por ejemplo, que la vida de Zaqueo, cuando es liberado del engaño de esta vida y él es libre de verdad, puede disponer de todo, ¿no? Pero con tanta libertad que es contraproducente para cualquiera que lo conoce, ¿no? Que no haría eso el hombre, pues el hombre piensa que está libre. Yo dice seguramente el ciudadano, dice, yo estoy más libre que Zaqueo de todas maneras, ¿no? Pero no es así, pues, porque Zaqueo ahora puede dar sus bienes a los pobres, y si en algo ha defraudado a alguien, se los va a dar hasta 4 veces, se lo restituye.
Entonces, es lo que más o menos de ahí contamos como el toque de Zaqueo, ¿no? Que cuando él va a tocar ahora la puerta y la gente pregunta quién es y dice, soy Zaqueo, ¡fuera de acá, ladrón! ¿No? Ya, ¿cuánto vas a robar al pueblo, saqueador, que no sé qué? Pero cuando Zaqueo cambia el discurso y dice, mira, no he venido a pedirte, sino a restituir lo que había tomado. Ese tipo de libertad es impresionante. Va a hacer que se abra la puerta y diga, ¿qué? ¿Qué es esto? Se frota los ojos, ¿eres tú, Zaqueo? Porque la gente, si le van a dar, va a abrir la puerta de todas maneras. Si le va a pedir, ponen dos candados más. Pero si va a abrir, abre todas las chapas ahí. Si le van a dar, si va a recibir, y ya. Bueno, menos mal. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, seguramente las personas dicen, oye, ¿y a ti qué te pasó, no? O sea, ¿por qué eres libre? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué estás devolviéndome el dinero? Tú no eres así. Y luego se ponen a pensar, ¿no es este Zaqueo el que cenó con Jesús ayer? ¿El día de ayer? ¿No? Y entonces el testimonio de Dios empieza a manifestarse cuando el Evangelio toca nuestra vida de manera personal. ¿Se da cuenta? Cuando es a nivel de religión, Zaqueo está ahí, los escribas están ahí, los maestros de la ley, los fariseos, todos están ahí. La gente, el pueblo, todos. Pero el Evangelio no ha llegado. Aunque Cristo está en ese lugar, el Evangelio no ha llegado. ¿Cuándo llega el Evangelio? Cuando toca la vida del discípulo. Ahí el Evangelio se mueve. ¿Te das cuenta? No se mueve con la llegada de Jesús al lugar. Se mueve cuando toca la vida de la persona, cuando lo libera. Y con la liberación viene el gozo, porque Zaqueo no va a hacer eso llorando, ¿verdad? Claro, si es verdad, él va a dar y va a decir, deja, no te preocupes tú. Se va a gozar de lo que antes pues no se podía gozar, por más que lo hacía, ¿no? Ese gozo era muy diferente a este que es el gozo de la libertad que da Cristo, del haber sido liberado por Dios. Hay muchos aspectos en la vida del discípulo que tienen que ser también entregados a Cristo, para que Cristo los libere a los discípulos en todos los aspectos de su vida. El temor a la enfermedad, a la muerte, a las finanzas, al fracaso y muchos miedos, tener, no tener y todas estas cosas. Entonces, tiene que ser liberados por Cristo porque, miren, hay una verdad esencial en la vida. Cuando el hombre entiende que Dios hace al pobre y al rico, ahí cambia las cosas. Porque el diablo le dice, la riqueza la haces tú al hombre. Claro, tú tienes que producir la riqueza. Y es más, le menciona una condición del acta. Con el sudor de tu rostro vas a ganar el pan. Entonces el hombre dice, pues sí, es así como es. Si yo no hago esto, no funciona. Ahora, Zaqueo está perdiendo dinero ese día, ¿no? Entregando sus bienes, está perdiendo dinero. ¿Pero por qué está bien? ¿Perder te ayuda? El hombre, todo el mundo quiere ganar, no quiere perder. ¿No? ¿Quién dice quiero perder? Ahora, es interesante, pero Zaqueo pierde y el Evangelio gana. Y si el Evangelio gana, Zaqueo gana. Claro, es una cosa bien interesante. Miren, donde el Evangelio no ha llegado a profundidad, no hay libertad. ¿Se da cuenta? Si el Evangelio no ha tocado mi vida personalmente o profundamente, no hay libertad. Y cuando lo hace, hay libertad. Y en esa libertad, como dice la Escritura, gloriosa de los hijos de Dios, es una libertad gloriosa, nosotros no estamos
ya dependiendo de cosas humanas. Pero también llega con esto una tarea, para no engañarnos, ¿ah? Porque uno puede engañarse, el corazón del hombre le puede engañar y decir tú ya eres libre y de repente le saca una sonrisita, aunque sea forzada. Soy libre. Pero la libertad que viene de los hijos de Dios, o la que llega y que es personal, hace que en mi vida ocurra un cambio, una transformación. Lo que me asusta no me asusta. ¿Te das cuenta? O sea, eso no lo puede producir el hombre. Ese temor, esa angustia que se vaya de la vida, no es algo que puede ser producido por el hombre. Eso viene de Dios. Entonces, el Evangelio tiene que llegar a ese nivel en mi vida y me tiene que liberar de esto. Por ejemplo, todos temían por la vida de Pablo, porque le querían. Entonces querían que Pablo dure, porque era un maestro en todo ese lugar. Entonces querían que dure y temían por su vida. Y una de las cosas que hacían ellos era tratar de cobijarlo, de protegerlo, ¿no? Esto los discípulos se le prenden ahí para que Pablo no vaya a Jerusalén, porque en Jerusalén lo han pedido y ya todo el mundo, ese es como entrar al lugar donde están todos tus enemigos, pues, ¿no? ¿No? Y entonces Pablo les dice, suéltenme. ¿No ven que me están entristeciendo? No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir en el nombre de Jesucristo. Esto es una señal tremenda de la libertad que tenía Pablo para desplazarse en medio de este mundo lleno de enemigos. Era una verdadera libertad, ¿no? Era una libertad enorme, porque mira, yo no, o sea, voy confiando y dependiendo en Dios al 100%, al 1000%, y esto no me quita el gozo. Yo voy porque hay gente que necesita el Evangelio ahí. Y claro, todos los demás, no, ya vas a morir, te van a agarrar. Toda la gente está asustada, no, Pablo, no es. Pero Pablo no tiene ese temor. Hermano, parece bueno ese amor, pero en sí profundamente va en contra de la palabra. Claro, porque el corazón va en contra de la palabra siempre. Parece bueno, ¿eh? Siempre, Como lo aman, pero es- siempre. El corazón va en contra de la palabra siempre. No vayas a la cruz, apártate de mí, Satanás. Es lo mismo Claro, que si yo no voy a la cruz, tú no te vas a salvar, ni tus hermanos. lo más diabólico. Sí, ay no, pero no quisiera que vaya. Por eso que el corazón es absolutamente contrario a la palabra. Contrario totalmente. Por eso, la libertad que viene de Dios, cuando Dios ha tratado con tu vida, es una libertad de gozo. No hay temor ahí. ¿Ya? Y cuanto más libre eres, mayor es la manifestación del poder de Dios en tu vida. Así es. Es increíble, pero es así. Cuanto más libre eres, más grande es la manifestación del poder en tu vida. Y algunos dirán, hermano, ¿y eso dónde lo dice? Bueno, vamos a ver el texto. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y vamos a ver el texto. Es Colosenses capítulo 3, versículo 4. Miren lo que dice. Esto dice lo que hemos dicho. Mire, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando tú ves la vida de Pedro, por ejemplo, ¿no? Cuando Cristo se empieza a manifestar en la vida de Pedro plenamente, todos reconocen a Jesús en la vida de él. Por esa razón, es que cuando Pedro, miren, y esto es así, cuando Pedro deja su discurso
y deja que el Espíritu mismo hable a través de su vida, se convierte en 3.000 y luego 5.000. Esa predicación que primero se convierte en 3.000 en un solo momento y luego en una prédica y 5.000 después. Ahora, note una cosa. Si Pedro fuese cualquier hombre, diría, uy, en el aposento alto entramos 120, ¿qué vamos a hacer con 8.000? ¿Qué problema, Señor? Ese ya no es su problema. ¿Se dan cuenta? Ese ya no es su problema. Porque él entiende perfectamente que dentro de esta libertad que ahora tiene en Cristo está también el poder de Dios. Y todos los eventos que van sumándose para su gloria. Cuando un hombre camina en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Dios también manifiesta su poder en esa vida. ¿Ya? Eso es así de unido está eso. Así de unido está. ¿Ya? Ahora, no sé si lo saben o no, pero Dios no trabaja en el temor. O sea, el temor, el miedo, tanto a perder como a morir, es el camino contrario al Evangelio. Es el camino contrario a la libertad. ¿Se dan cuenta? La libertad no tiene ningún compromiso con el mundo, ¿eh? Ni depende del mundo, la libertad que viene de Dios. No depende del mundo. Por eso, cuando la libertad ha llegado a la vida del hombre, hay una cosa que es trascendente en su vida, es que su gozo se ha cumplido. Pero cuando la libertad todavía no ha llegado a la profundidad que tiene que llegar, su gozo no está cumplido. ¿Por qué? No se puede gozar porque todavía faltan cosas en su vida, faltan temas en su vida para ser liberado, para salir. Para que se entienda mejor, mire, el Evangelio llega a la vida de la persona que recibe el Evangelio dentro como un campo que tiene espinos, ¿no? Como dice Mateo 13 en la parábola del sembrador. Pero dice también que la palabra no puede crecer y no se puede desarrollar ahí. ¿Por qué? Porque los espinos ahogan el crecimiento de la palabra. Ahogan el crecimiento de la palabra. Entonces, contrario a lo que parezca, el discípulo, en lugar de orar a Dios para que Dios quite los espinos, ora para que los espinos se queden. Y actúa para que los espinos se queden. Entonces uno dice, ¿y cómo dices eso, hermano? ¿De dónde sacas esa idea? Esa idea sale del siguiente texto, pues, de la explicación. Porque Dios dice, por el afán y el amor a las riquezas, ¿no? La palabra se ahoga en la vida de esa persona. O sea, no tiene crecimiento. La palabra está ahí, pero no tiene crecimiento. ¿Por qué? Porque este discípulo todavía tiene miedo a perder. Tiene miedo a fracasar. Necesita el afán y necesita el amor a las riquezas. Sin estas dos cosas siente que está inútil, que no hace. Se da cuenta que no es importante. Y no camina en la libertad gloriosa de aquel que ha recibido la palabra, que la ha entendido y que da fruto. Cuando el fruto se manifiesta, es decir, cuando el Evangelio aparece con libertad y el gozo se establece, el gozo es cumplido, también Dios provee todo lo necesario para la continuidad del Evangelio, porque Dios está buscando un loco que le crea. ¿Se dan cuenta? De eso se trata eso. Por ejemplo, cuando mira a Pablo, sabe que Pablo tiene un montón de cosas como para estar orgulloso, ¿no? Y para estar, digamos, confiado. Pero cuando llega a su vida el Evangelio, entonces el Evangelio lo libera de algo que Pablo, mire, no pensaba
que tenía que ser liberado de todo su conocimiento. Pablo no sabía que tenía que ser liberado de su conocimiento. Hoy en día la gente dice, más bien hay que adquirir el conocimiento. ¿Por qué quieres ese conocimiento? Porque tienes miedo a fracasar. Claro, porque la gente dice, pero ¿van a dar certificado? Porque tiene miedo a fracasar, pues. Porque cree que ese certificado en algún momento lo va a ayudar, ¿o no? Claro, se asegura, dice, bueno, vamos a pagar solo si hay certificado. Aunque no asistan. Porque dicen, este papelito me asegura, me va a agarrar ahí algo. ¿Se da cuenta? Esa es la vida del hombre, es lleno de miedos. Pero Pablo pues tiene que incendiar todos sus diplomas, pues. Hasta el más pequeño. Entonces, tanto es vaciado que no tiene interés en utilizar ninguna cosa de su pasado. De tal manera que dice, mira, una sola cosa me propuse, saber. Y este es a Cristo y a este crucificado. Para entender, mira, es lo que está diciendo él es, solamente voy a recibir el conocimiento de Dios, no el que yo pueda tener, en esta naturaleza nueva, y tampoco voy a ver a Cristo, ¿cómo se llama? Como algo de que jactarme, ¿no? Sino que voy a verlo en la cruz, por mí. ¿Me das cuenta? Entonces, ahí estamos hablando de un nivel de entendimiento, de un nivel de liberación bastante grande también, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo prueba eso? Mira, es bien interesante. Vamos a ver el texto, miren. Vamos a ver el texto. Se me dio el internet. Ahí está.